Ya tenemos nuestra tabla con datos. Bueno, vamos a seguir con el tutorial. Hemos creado la tabla, hemos creado la clase que ha rellenado con datos nuestra tabla y vamos a empezar a generar cosas que nos van a poder permitir gestionar esta tabla. Entonces aquí tenemos una opción en la que nos vamos a situar en la tabla, botón derecho, y le vamos a decir que nos genere todos los objetos que vamos a necesitar para hacer este mantenimiento de los datos de nuestra tabla. Aquí nos explica un poco qué es lo que nos va a generar, el modelo de datos, los comportamientos, la definición del servicio y el binding. Bueno, pues esto lo va a hacer todo automáticamente. Vamos a fijar bien en los nombres que nos proponen, sobre todo porque en código que vamos a copiar en ejercicios o en pasos posteriores del tutorial, va a hacer referencia a los nombres que nos pone aquí. Por defecto, cuando le dé ahora a generar objetos, se me va a proponer unos nombres, pero yo me voy a asegurar que coinciden con lo que nos pone en el tutorial, simplemente para luego poder copiar y pegar el código sin tener que modificar nada más que lo imprescindible. Entonces ahí le doy botón derecho y me dice que quieres generar. Digo, bueno, pues quiero generar un servicio data para una interfaz de usuario. Vale, aquí mi paquete para que todos los objetos que me cree los guarden en ese paquete. Siguiente, y aquí ya estoy viendo cada uno de los objetos que va a generar y el nombre que me propone. Vale, es el nombre del objeto. Aquí me dice, oye, ponle un nombre a la entidad que quieras, ponle un alias. Y aquí, como os decía, me voy a ir fijando en lo que me propone, los nombres que me propone en el tutorial, para que se llamen exactamente igual. Normalmente yo esto podría dejar estos nombres si luego yo voy a escribir el código, pero como luego voy a copiar y pegar, pues para que haga referencia a los objetos que previamente he creado y tener que modificar lo menos posible, me voy a ir fijando en cómo llama a cada uno de los objetos. Vamos a ver, aquí cambia el alias, pero aquí la proyección no la llama exactamente igual. Vamos a ver que voy a ir revisando todo para luego, como os digo, evitar problemas. Me voy aquí al modelo, el que me proponía por defecto es así. Tú puedes influir en cómo te genera estos objetos y con qué nomenclatura. Y en este caso, ahora él no sabe el numerito que yo le voy a poner, pues le voy a decir aquí que sustituya el nombre que le ha dado por este con mi prefijo. Vale, el alias estaba bien, el modelo estaba bien. Vamos a la clase. La clase en la que voy a implementar pues, el comportamiento, que va a ser como quiero que validar, por ejemplo, cosas cuando empiece a meter datos en mi aplicación. Pues eso lo voy a controlar en una clase. Aquí le voy a poner el nombre de esa clase. Aquí, a ver, clase en la que voy a implementar el comportamiento. Lo pongo ahí, el nombre de la tabla en borrador. Yo voy a habilitar mi aplicación para que pueda grabar entradas en borrador en la tabla. Y no se guardan en la misma tabla, se guardan en una distinta, que es una tabla que estaba comentada cuando he copiado el código anterior. Vale, aquí me voy a proyección y aquí lo llamo así. Esta es la vista CDS, en este caso la de consumo. Me voy, no, ahí he copiado mal. Será el nombre de la tabla de borrador, es este. SAP sigue una nomenclatura para todos sus objetos y todo lo que crea. Esto yo sé que es una vista CDS de consumo por el C que le pone ahí en medio. Aquí en la definición, pues normalmente aquí lo que tengo es interfaz de usuario. Está la definición del servicio y luego voy a poner el binding. Pues aquí la definición del servicio. Le pongo mi sufijo, perdón. Y en el binding, que normalmente le pone también al final si es OData 2 o Data 4, en este caso trabajamos con OData 4. Eso que pone al final, antes del sufijo, no es 04, sino es O4 de OData 4. Copio aquí y cambio. El tipo de binding, como veis, no lo puedo cambiar, porque esto ya es para trabajar con OData versión 4. Siguiente, y ahora sí lo tengo todo. Vale, entonces aquí hago un resumen, veo un resumen de todos los objetos que me va a generar y con qué nombre. Vale, aquí lo que vemos es que tenemos dos pistas CDS, luego tenemos un fichero de metadata de extensiones, el binding, el servicio, los comportamientos. Ahora ir revisando cada uno de esos objetos.
Aquí lo que está haciendo es generar esos objetos. A partir de la tabla, botón derecho y él me genera todo esto. ¿Vale? Y lo va a guardar evidentemente en mi paquete. Ahora miraré todos los objetos que ha generado. Aquí nos cuenta un poco para qué sirve cada uno de ellos. Entonces, lo primero que me dice es tengo el objeto de negocio, donde tengo la definición del objeto de negocio en un CDS con el comportamiento asociado a esa definición, la tabla de la base de datos en borrador y luego tengo la clase en la que voy a implementar el comportamiento. Aquí tengo la vista de proyección, en la que es otro CDS con un fichero de extensiones, por si quiero añadir anotaciones ahí, y el comportamiento. Y por último tengo la definición del servicio y el binding que me permite publicar el servicio o data. Eso es lo que va a consumir, lo que van a consumir luego mis aplicaciones. Entonces aquí ya tengo el binding, le voy a dar a publicar para que lea todo lo que hemos configurado y luego le doy a preview y vemos que la aplicación funciona. Bueno, la aplicación todavía no es una aplicación, estoy diseñándola. Estoy todavía con las habas de Drawing Tool, pero para ver que todo lo que he hecho funciona. Que voy a ver mis viajes y voy a poder crear un viaje y voy a poder guardar uno en real y otro en borrador, por ejemplo. O sea, aquí os decía, estos son los objetos que va creando. Este es la primera vista CDS, donde tengo, esto sería como la definición del objeto de negocio, que ha cogido los campos de la tabla y aparte le he añadido estos campos que llamamos administrativos, de quién ha creado el registro, cuándo, última modificación y quién lo ha modificado. Por aquí tenemos el comportamiento asociado a este. Aquí tenemos esto que lo ha hecho también automáticamente, el campo clave que es el ID del viaje. Y en principio aquí vamos a poder o queremos crear, actualizar y borrar. Le decimos que es una implementación gestionada y hoy tenemos el nombre de la clase. Aquí tenemos la tabla de borrador y aquí lo que tenemos al final es el mapeo de los campos de la tabla con los campos del CDS. Entonces todo esto lo ha hecho automáticamente. Luego me voy aquí y veo, pues esto sería la vista de proyección. Esta es la vista que luego van a consumir mis aplicaciones. Aquí podría haber cogido ciertos campos, no todos, y aquí le digo qué acciones voy a utilizar. Primero, he definido qué voy a hacer, realmente es una entidad gestionada, y luego aquí podría decirle, oye, no quiero crear, solo quiero actualizar, etcétera. Y aquí lo que tengo es la vista de extensiones, donde tengo las anotaciones que van a interferir en este caso, en el interfaz de usuario, en cómo quiero que me presenten los datos. Qué campos quiero que sean de salida o de selección, qué quiero que me aparezca en la cabecera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas estas anotaciones también las ha puesto él de manera automática y en este caso en el fichero de extensiones. Aquí tenemos la tabla donde va a guardar los registros en borrador, que tendrán los mismos campos que la tabla original y al final aquí le añade este último campo. Si vemos la original, y vemos la de borrador. Esto es lo que le va a permitir controlar que esas entradas son en borrador. Y por último aquí, en la definición de los servicios, lo que tengo es la definición del servicio, donde pone la entidad viajes, y aquí lo que tengo es el binding, que lo que he hecho antes ha sido publicarlo, ya lo tengo aquí, y se supone que ahora, si yo le doy aquí a preview, podré ver todo lo que tiene por detrás mi aplicación. Que como os decía, todavía no he construido la aplicación, estoy en ello, porque aquí voy a tener que hacer cosas. Aquí lo que veo es que accedo a los viajes que tengo en la tabla y puedo crear un nuevo registro. Estos son los viajes que hay ahora mismo, que yo podría editar uno, borrarlo, pero lo que voy a hacer es crear uno. Le pongo un ID de viaje que no exista, pues, por ejemplo, 101, y aquí voy rellenando. Ahora mismo, tal y como está, no hay ningún campo obligatorio, no valida que la agencia exista, ni que el cliente, ni que la fecha de inicio del viaje sea anterior a la fecha fin del viaje. Todo eso, si quiero que lo haga, lo tendré que hacer yo. El sistema lo que ha hecho es pues, darme un código, pero luego yo voy a tener que hacer cosas. Por ejemplo, aquí en el campo de moneda, si le pongo una que no existe, me va a protestar, pero porque eso está tirando de un dominio concreto. Aquí le pongo el precio, como os digo, no hay campos obligatorios, en principio parecen todos como de texto, después vamos a cambiar cosas pues, para que, por ejemplo, alguno de estos campos, ahí el attachment, pues, sea de tipo fichero y pueda subir un documento. Bueno, aquí le doy a crear. Con esto lo que he hecho es crear un registro nuevo en la base de datos. Como os decía, no valida nada. En pasos posteriores del tutorial validaremos cosas. Y lo que voy a hacer ahora es crear otra entrada y en lugar le pongo un ID que no exista y no relleno toda la información, le pongo simplemente aquí
pues una descripción y me salgo sin grabar. Me salgo sin grabar y lo que voy a conseguir con esto es que esto no va a estar en la tabla de los registros, en la tabla de la base de datos, sino en la tabla de borrador que he creado. Esto le podré dar luego tratamiento distinto. Evidentemente, esa entrada de borrador podrá ser luego una entrada definitiva. Bueno, voy a cerrar por aquí cosas de cara a dejarlo todo limpio y seguir con el tutorial. Con esto lo que hemos visto es que el sistema me ha generado automáticamente una serie de objetos en el repositorio y ahora, bueno, pues yo tendré que saber realmente qué tengo que tocar dependiendo de lo que quiera hacer en cada momento. Entonces es importante, aunque esto sea una herramienta que me facilita el trabajo, entender qué tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer, qué tengo que tocar en cada caso dependiendo de lo que quiera hacer. Con lo que he hecho antes, lo de publicar el binding. Y aquí me dice, oye, si estás haciendo esto en un entorno on-premise en HANA, pues qué tienes que hacer, publicar en el grupo de servicios, etcétera, etcétera. En nuestro caso, como estamos en el entorno ABAP en BTP, no hace falta que hagamos esto, le digo que ok, y realmente nosotros hemos generado todo esto posicionándonos en la tabla que habíamos creado, botón derecho y generar objetos del repositorio. Y con esto finalizamos este paso. Seguimos en el siguiente vídeo.